Bueno, muchísimas gracias. Lo primero a mis compañeros de mesa, que la verdad que es un lujo escucharles, y voy a tratar de ser muy breve y de aportar algo que no hayan dicho ya Jesús y Pilar, que es bien complicado. Y gracias, por supuesto, a la universidad por contar con Médicos Sin Fronteras para poder dar o explicar al final qué estamos haciendo nosotros en terreno. Sí que antes de empezar, hay un comentario que ha hecho Pilar, muy interesante a propósito de, de la contextualización o la crítica o no crítica posible a quien sea, ¿no? A las ONGs por supuesto, nadie es perfecto, y hay una cosa que nosotros siempre decimos, y lo he buscado porque me gusta mucho, y lo que decimos es que si hay algo de lo que podemos estar orgullosos como organización, no es de no haber cometido ningún error, que seguro que hemos hecho bastantes, muchos, o de no haber causado ningún efecto perjudicial con nuestras intenciones, que seguro que los hemos causado aún sin querer. Pero de lo que sí podemos estar orgullosos es de seguir siendo muy idealistas y a la vez atrevernos a seguir trabajando en ámbitos tan difíciles como la guerra, como el conflicto, como situaciones de extrema vulnerabilidad, que al final es donde estamos. Pero sí que es claro que aunque nos inspiren las mejores intenciones, sencillamente no es posible, y desde aquí lo dejo muy claro, entrar en algo tan terriblemente cruel y sucio como una guerra, como las guerras en las que estamos en Siria, en Afganistán, en Irak, en la zona controlada de Níger, Nigeria, alrededor del lago Chad de Boko Haram, que ahí es donde estamos y de ahí es de donde está viniendo la gente. Pues como digo, no es posible entrar en algo tan terriblemente cruel y sucio como una guerra y salir limpio. Y esto pues va para todos, incluido Médicos Sin Fronteras. Hay muchísimas cosas que se han dicho ya. Yo quería pasar muy rápidamente a algunos datos que ya se han destacado. La distinción entre lo que llamamos migrante, que están huyendo, están buscando una vida mejor, eso es lo que se llama migrante, y la distinción entre lo que llamamos personas que llamamos refugiadas, que todavía no son refugiadas, pero son aquellas que huyen de la guerra, del conflicto, de la violencia. Esto, que quede claro, para Médicos Sin Fronteras nos da igual de que estén huyendo, nos da igual, los tratamos absolutamente igual, pero sí es cierto que los segundos tienen una protección internacional diferente. Solo por volver a destacar el papel de los países, de los Estados miembros de la Unión Europea, que todos han firmado, ya se ha dicho aquí, las convenciones sobre asilo y refugio, o sea, esas convenciones que dan una protección especial al que va huyendo de la guerra, de la violencia, del conflicto, y no lo puedes echar de tu país, porque está huyendo, está intentando salvar su vida. ¿Cuánta gente de esa ha llegado a Europa? ¿Cuántos de los que tienen esa protección internacional que está instalada en los convenios de Ginebra, y que son esos convenios sobre asilo y refugio que han firmado los 28 miembros de la Unión Europea? Pues según no Médicos Sin Fronteras, sino Frontex, que es la agencia europea para el control de fronteras, es decir, muy poco sospechosa de tratar de inflar los números, el 88% de las personas que han llegado a Europa están huyendo de la guerra, de la violencia y del conflicto, y por tanto los Estados miembros de la Unión Europea tienen obligación legal de darles protección y de darles unas condiciones de acogida dignas. Luego podemos entrar en la complejidad de esto, efectivamente no vamos a simplificar el problema, es complejo, pero hay una obligación legal, no es una cuestión de buenismo político ni de solidaridad. Vale, todo esto, ya se ha hablado de esos 60 millones de personas, voy a ir pasando muy rápido pero al final podemos hablar de números, se ve cortado, podemos hablar de números, y ahora les voy a dar más números, porque creo que para hablar de lo que ha pasado desde 2014 en el Mediterráneo, creo que hay que hablar de números, hay que contextualizar, pero al final detrás de los números lo que hay son personas, son historias personales, vitales, de gente que está... yo les hago una pregunta: ¿por qué creen ustedes que una madre se puede embarcar en una barca
desde Libia o cruzarse media África o con un bebé o con un niño de 7 años. ¿Por qué? Te tiene que mover algo muy poderoso para realmente poner en riesgo tu vida como la estás poniendo. Te tiene que mover algo muy poderoso. Y al final de lo que están huyendo o lo que están tratando de hacer es sobrevivir. Y bueno, igual es muy evidente, pero sí quería destacarlo. ¿Qué ha pasado en la frontera de Europa, es decir, en el Mediterráneo? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a hacer un poquito de historia muy breve. En 2014 llegaron alrededor de 230.000 personas a Europa. Vuelvo a recordar lo que ha dicho Jesús esta mañana, esta tarde, al principio de la tarde, y Pilar también ha destacado. Hay 60 millones de personas ahora mismo que huyen de la violencia en el mundo, 19 millones que han cruzado fronteras, es decir, esto es un problema global. Lo que estamos viendo en Europa es una pincelada. Y sí que me gustaría que fuéramos conscientes de que esto forma parte de un todo mucho más grande. Bueno, pues en 2014, lógicamente, cuando la gente básicamente va saliendo de esas zonas de conflicto, que hablamos de Siria, pero a mí también apelo a que no nos olvidemos de todas aquellas personas que están huyendo de la violencia y del conflicto, que no todos son sirios, que hay afganos, que hay iraquíes, que hay eritreos, que hay nigerianos, que hay nigerinos, que hay gente que está saliendo de zonas donde no está puesta la atención mediática tanto como en Siria, pero que tienen la misma protección internacional, ¿no? Y el mismo derecho a sobrevivir. ¿Qué pasa básicamente en 2014? Empiezan a llegar personas, 220.000, a Europa a través del Mediterráneo, la gran parte de ellas, y llegan 220.000, pero hay 140.000 ya en 2014, 140.000, que son rescatadas por la operación Mare Nostrum, que es una operación de búsqueda y rescate de personas en el mar, proactiva del gobierno italiano ante el número de muertes que estaba comenzando a haber en el Mediterráneo. Hoy tenemos el honroso honor de que 2015 cerró con el Mediterráneo como el primer punto en todo el mapa mundial fronterizo de cruce de personas con un mayor número de personas muertas. Más que en el cruce de México hacia Estados Unidos, más que en el Golfo de Adén, más que en algunos pasos del sudeste asiático. E insisto, esto no son datos de MESEF, son datos de la Organización Internacional de las Migraciones. Claro, de lo que está contabilizado. Probablemente los datos de muertos, tanto en el Mediterráneo como en otras zonas del planeta, sean, volvemos a lo mismo, a la punta de un iceberg. Bueno, en diciembre de 2014 acaba esa operación Mare Nostrum, que era una operación proactiva de la Marina italiana para rescatar a gente en el Mediterráneo. Comienza 2015 y las muertes se multiplican. Y llegamos a abril de 2015 y ven ustedes que si el año anterior había habido 50 muertes en el Mediterráneo, en 2015 hubo 1.244. Empezábamos a hablar ya de unos números que veníamos viendo la tendencia muy estremecedores. Y estos números, bueno, esta es una imagen. Esto es un barco de 600 personas que naufragó y no se les pudo rescatar. Y esto durante meses está pasando ahora y ha pasado todos los días. Bueno, y yo siento la crudeza de la imagen, pero bueno, quiero traerlo para que no se nos olvide que sigue cruzando gente en el Mediterráneo y siguen muriéndose ahogados todos los días. Lo que decíamos, ¿cuánta gente llegó en 2015 a Europa? 1 millón de personas, 1.008.000 personas registradas. El 84% provenía de países con conflictos bélicos, políticos, es decir, violencia, inestabilidad, Irak, Siria, Afganistán, a zonas de África que están República Democrática del Congo, Eritrea, Somalia, zonas de Mali, zonas de Níger.
Bueno, ahí lo ven, la mitad eran sirios, pero luego el 21% de ellos son afganos, 9% iraquíes y luego hay otras nacionalidades, como de algunas de las que he destacado. 25% niños y 17% mujeres. Entonces, ¿qué hace Médicos Sin Fronteras cuando ve todo esto? ¿Qué hacemos? Pues hacemos algo que no habíamos hecho nunca, pero que como vamos donde hay un mayor número de mortalidad y morbilidad, entonces, ¿qué hicimos? Pues entramos en acción. Entonces, el año pasado, el 2 de mayo, intervenimos en el Mediterráneo y lanzamos 3 barcos de rescate y salvamento de personas de estas que se estaban ahogando en el mar. Porque esa operación Mare Nostrum, de las que les he hablado, que rescató en 2014 a 140.000 personas, en 2015 se anula. Se decide, Italia pide apoyo a la Unión Europea para mantener esa operación de rescate y la Unión Europea no lo ve conveniente y lo sustituye por la operación Tritón, que no es de salvamento de personas, sino de control de fronteras, que es bien distinto el objetivo. Con lo cual, aumenta el número de muertes y Médicos Sin Fronteras lo que hace es poner 3 barcos en el Mediterráneo desde mayo del año pasado, que estuvieron hasta diciembre de 2015 en la ruta de Libia a Italia, que no es la ruta por donde mayor número de personas entra, pero sí donde hay un mayor número de muertes, porque es mucho más larga, porque es más peligrosa. La ruta del Mar Egeo entre Turquía y Grecia es que son 12 millas, si no me equivoco, o sea, no es nada para cruzarla. Pero la ruta de Libia a Italia es larga, puedes tardar 1 día y medio, te puedes perder, y ahí es donde se producía el mayor número de muertes. Con lo cual, bueno, ahí ven un mapa que refleja cuáles son los puntos donde hemos estado trabajando, tanto en el Mediterráneo como luego en esa ruta que han ido siguiendo las personas que llegaban a Italia, a Grecia, para tratar efectivamente de subir y de llegar a otros países que no fueran Italia y Grecia. Yo les voy a poner un vídeo, si tenemos suerte y funciona, solamente de 2 minutos, y luego voy a cerrar con otro también muy cortito, pero les voy a poner un vídeo para que vean, porque tengo aquí esta foto, pero no me parece, bueno, al final es una foto, y este era el barco. Pero yo creo que en un vídeo lo van a ver ustedes mejor. Y estas son algunas de las fotos de rescates que estuvimos haciendo y que ahora otra vez en mayo de este año acaba de salir el Dignity, que es uno de los 3 barcos. El Dignity está coordinado por Médicos Sin Fronteras de España. Estas son algunas de las fotografías pues de la campaña de rescate. Este es Samir, que está ahora trabajando en la oficina de Madrid con nosotros y que era mediador intercultural porque él, pues por su historia vital sabe árabe, sabe inglés y se fue para hacer esa primera toma de contacto con las personas a las que rescataban. Había días que el barco parecía una guardería y lo ven ustedes ahí. Esto es una foto de un día. Estas son fotos que... rescatamos a 21.000 personas el año pasado. Este año hemos vuelto a iniciar ahora en mayo, porque hemos visto la necesidad de volver a lanzar los barcos. O sea, ojalá, como ha dicho Jesús, ¿qué hace Médicos Sin Fronteras, qué hace una ONG lanzando operaciones de rescate y salvamento marítimo en el Mediterráneo? Pues es que ojalá que no tuviéramos que hacerlo. Voy a intentar... Era un vídeo simplemente que mostraba uno de los rescates, de cuál era el operativo y el proceso que teníamos para hacer esos rescates en el mar, que luego estas personas o eran transferidas a otros barcos de salvamento marítimo italiano o les llevábamos hasta Italia, a puerto, a Ragusa y a Pozzallo. Luego en Pozzallo dejamos de trabajar porque las condiciones del centro de acogida y de recepción de migrantes eran tan absolutamente penosas que decidimos no formar parte de eso. Para que ustedes se hagan una idea, ECO, que es la oficina
de ayuda humanitaria de la Unión Europea, ECHO tiene unos estándares. Cuando tú le pides dinero para hacer un campo de refugiados en África, en República Centroafricana, en Sudán del Sur, en República Democrática del Congo, tiene unos estándares mínimos de... Tiene que haber X número de letrinas por cada persona, tiene que haber, las camas tienen que tener tanta separación para que la gente pueda dormir en unas condiciones dignas, tiene que haber colchones de este grosor para que la gente no duerma en una tabla de madera, es decir, hay unos mínimos criterios para hacer ese campo de refugiados o de desplazados internos. Pues todas esas reglas, todas esas normas que aplican a las ONGs cuando vamos a hacer un campo de refugiados en África, por ejemplo, aquí, en los centros de acogida en muchos puntos de Grecia y de Italia, no solo no se han cumplido, sino que los estándares han estado por debajo, es una cosa inconcebible. Y en concreto en el centro de acogida de Pozzallo, la cosa llegó hasta tal punto que Médicos Sin Fronteras dijo, así no vamos a trabajar aquí, porque esto es inhumano. Es decir, las condiciones de acogida y de recepción de las personas que llegan huyendo de la violencia de una guerra una vez que llegan a Europa, a la llamada crisis de refugiados hay una segunda crisis que es la que está provocando también pues el posicionamiento político de la Unión Europea, ¿no? De levantamos fronteras, tanto físicas, como pasó en Hungría, como ha ido pasando en Austria, como ha ido pasando en la antigua República de Macedonia, se han ido levantando fronteras físicas, pero también fronteras mentales, ¿no? Hay una mujer siria también que llegó a Grecia. El año pasado estuvimos recogiendo muchos testimonios de la gente a la que atendimos, de la gente que llegaba, y claro, una de ellas dice, estamos alojados en una sucia tienda de campaña, no hay colchones, tan solo cartones, no hay mantas, nada, solo tierra. No queremos ni acercarnos a los aseos, el agua no está limpia, no podemos lavar la ropa, no puedo creer que esté viviendo en estas condiciones con mi familia en Grecia. Yo trabajaba de profesora y mi marido era contable. Míranos ahora, esto es inhumano. Sí. Voy a poner se ha hablado ya de los acuerdos de la Comisión Europea en la reubicación de los solicitantes de asilo, que han quedado mucho en papel mojado, pero yo vuelvo a insistir en las cifras. El número de reubicados que España asumió, que está cerca de los 17.000, no llega, es el 0,02 de la población española, es decir, son 2 personas refugiadas por cada 10.000 habitantes. Entonces, a mí me gustaría que ustedes hicieran el ejercicio de pensar, yo por ejemplo pienso en el pueblo del que son mis padres, digo son 40.000 habitantes, tocamos con el Viejo, un pueblo de la Comunidad de Madrid, tocamos a 8 refugiados. Pues esto no coincide mucho con el colapso de los sistemas sanitarios, educativos, que se está diciendo que va a suceder con estos 17.000. Otra cosa es que fuéramos extremadamente generosos y dijéramos, bueno, pues que vengan los que tengan que venir, ¿no? Y tiene su complejidad el dar servicios a todas estas personas. Es decir, desde Médicos Sin Fronteras, pensamos que la gestión de la crisis de refugiados, la gestión europea de las personas que están viniendo a Europa porque están huyendo de la guerra, del conflicto, porque están tratando de buscar una manera mejor de sobrevivir, está siendo absolutamente contraria al respeto a la dignidad de las personas. Es una crisis compleja, es que no lo vamos a negar, es que los problemas son poliédricos y esto no es una simplificación de buenos y malos, pero desde luego la postura política de la Unión Europea ha sido, sí, vamos a reubicar a 160.000 y de esos 160.000, 7 meses después, hay reubicados 500. Eso es no tener voluntad política. Eso no es, ay, es que se nos ha pasado, eso es no tener voluntad política.
levantar fronteras físicas, vallas, con concertinas. Eso es decir, queremos que aquí no pase nadie. Aunque todos, vuelvo a insistir, los 28 países han firmado las convenciones sobre asilo y refugio. Por tanto, están obligados por ley a acogerlas. Y luego llegó el acuerdo de la Unión Europea-Turquía del pasado 20 de marzo, que ya lo ha mencionado Jesús, pero en este acuerdo de la Unión Europea-Turquía, bueno, al final lo que se hace es considerar que Turquía es un país seguro, es decir, a partir del 20 de marzo, los que lleguen de determinadas nacionalidades, aquí claro, por supuesto, los migrantes económicos, a estos no hay contemplaciones, ¿no? Los migrantes económicos de ningún tipo. Pero si llegan de Siria, si llegan de Afganistán, bueno, los vamos a devolver a Turquía, que lo consideramos país seguro, a cambio de una serie de prerrogativas políticas. Frente a esto, ¿cómo vamos en 2016? Porque el año pasado llegaron 1 millón. Es decir, están las vallas, están los muros, están las políticas, están evitando que la gente... esto no es un efecto llamada, señores, esto es un efecto huida. Cuando estás huyendo del conflicto, de la guerra, de la violencia, cuando estás tratando de sobrevivir, la gente va a tratar de sobrevivir. Esto no es un efecto llamada, es un efecto huida. ¿Cómo vamos este año? Pues han llegado a fecha de 1 de mayo, son datos de la Oficina Internacional de las Migraciones, 185.000 personas y no ha llegado el verano. No ha llegado, como decimos nosotros, la temporada buena de que ahora empieza a mejorar el tiempo, con lo cual la ruta de Libia a Italia se reactiva. Llevamos 1.357 muertos consignados. Si seguimos así, a finales de este año, si sigue la tendencia, superaremos el 1 millón de personas y superaremos los 3.772 muertos del año pasado. Y mientras tanto, bueno, yo les cuento que esto es la realidad a día de hoy, a 1 de mayo. Sigue llegando gente y de hecho por la ruta de Libia a Turquía, a Italia, cada vez van a llegar más. ¿Qué pedimos desde Médicos Sin Fronteras y rápidamente ya acabo? Pues pedimos canales seguros y legales para las personas que buscan asilo, es decir, para las personas que son susceptibles de acogerse a esta protección internacional. Pedimos que creen vías seguras y legales de migración. Pedimos que se amplíe el uso y los procedimientos de la reunificación familiar, de los visados humanitarios, del reasentamiento y la reunificación. Porque, salvo la excepción que ha comentado Pilar de Alemania y Suecia y Canadá fuera del continente europeo, la verdad que el resto de países europeos están haciendo bien poco. Si tuviera algo más de tiempo, les enseñaría algún vídeo más sobre cómo están los refugiados que están en Calais, en el corazón de Europa, cómo están y cómo viven y no les dejan, y vienen huyendo de una guerra y tienen familia en Reino Unido, pero no les dejan pasar al Reino Unido y están viviendo ahí en unas condiciones, bueno, ahora se ha hecho un otro campo que se llama el campo de Gran Sinte, pero las condiciones en las que han vivido durante meses son estremecedoras. Un mecanismo de búsqueda y rescate europeo ambicioso, porque sigue muriéndose gente en el Mediterráneo y muchos. Y no lo va a solucionar Médicos Sin Fronteras con 3 barcos. No lo va a solucionar. El año pasado salvamos a 21.000 personas del agua, pero esto no es suficiente. Planes de reubicación dentro de la Unión Europea y la creación de pasos seguros dentro del territorio europeo, es decir, tener un poco de sentido común, y si una persona que viene de Irak tiene familia en Reino Unido, pues tal vez es más lógico que se vaya a Reino Unido, que es donde tiene un mínimo colchón familiar que le puede echar una mano y que le puede ayudar, y no decir, no, tú no cruzas y te quedas en Italia, es decir, un poco de sentido común. Y luego hemos visto también actos de violencia y abusos por parte de las autoridades estatales, bueno, pues parece todos muy nerviosos, y siguen en Grecia y en la costa italiana, pues hemos visto actos de violencia y abusos por parte de autoridades estatales, que son los menos, pero que no podemos dejar de decir que no se repitan, ¿no?
y son testimonios de las personas a las que hemos rescatado del mar. Yo no me voy a extender más. Bueno, hay unos vídeos que hay uno que se llama La Capitana de Dignity, que si lo buscan por internet son nada más 3 minutos, pero se lo recomiendo porque al final es una reflexión muy bonita sobre qué es, qué es el salir de tu país para buscarte la vida en otro y por qué. Son 3 minutos que pueden encontrar en YouTube, se lo recomiendo y no me voy a alargar más para que pueda haber un cierto. La Capitana de Dignity. Para que puedan también preguntar y comentar ustedes. Gracias.